recorrido en vehículo, no fue juntada de caballo, no fue una tipo Una patria. batalla de la Lanza de Sí, 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 1904. no fue patria. No, acá en esta zona no. No, No es como tal vez como lo de Basilio Muñoz, ahí que sí, que me invadieron, claro que eran que venían del lado de Brasil y eso. a caballo, seguro. Claro. Eran bien urbanos estos. Eran urbanos. Eran urbanos. Sí, claro, claro. Sí, fue Y una- después, pasado todo eso y los años, su padre, ¿cómo lo vivía esto? ¿Lo vivía como un episodio de la vida? Y sí, fue. ¿Lo había marcado mucho o no? Y bueno, para él siempre fue una marca que se fue acentuando con el paso del tiempo, en la medida que incluso no iban quedando participantes del hecho. Claro. Entonces Claro. muchas veces recurrían a él como fuente para recordar los hechos, cómo fueron las cosas de ese día. Y bueno, y a él lo marcó en el sentido de cuánto había que tener cuidado justamente en preservar en el uso que se puede dar de la gente, de la juventud, o de la gente que participa detrás de un ideal y que por un ideal a veces no se miran otras cosas y se paga con la vida, que lo afecta no solo a él, sino a la familia, a sus amigos, y en cosas que tal vez nunca midieron la consecuencia que podía llegar a tener. Usted fue creciendo en esa cultura. Sí, yo por alguna lo tomo como un hecho natural. Porque Sí, no, pero quizás el hecho de ser prudente frente a hechos emergentes de cualquier cosa, ¿no? Pensarla dos veces. sí, yo qué sé, a veces sí, a veces no, esas son distintas cosas que se presentan, pero sobre todo en ese tipo de cosas, sobre todo después marcada en la segunda, en lo que fue la dictadura del 73, mi padre siempre fue un consejero hacia jóvenes, de que tuvieran prudencia, que no hicieran actos que después iban a recaer sobre ellos y sobre el sufrimiento de la familia. Que las cosas, que los actos, el heroísmo ese detrás del ideal y que no se hicieron sueños románticos, que no eran sueños románticos, vamos a llamarlo de esa manera, participar en ese tipo de cosas. Siempre lo aconsejaba prudencia, pensarlo 2 o 3 veces y que no pasaran cosas el dolor que le podían causar a ellos y el dolor que podían causar a sus padres, hermanos, hijos, que esas eran cosas que después no tenían reparo. ¿Y él fue molestado durante la dictadura del 73? El viejo él, no, es decir, mantuvo sus contactos, reuniones clandestinas por supuesto, viajaba a Montevideo, a veces algo por teléfono, ¿no? Acá en la zona era conocida su militancia y participación blanca en el Partido Nacional, pero no fue molestado, no fue molestado. No lo llevaron preso ni nada. No. Yo qué sé. Pero un hombre que mantuvo sus convicciones democráticas. Sí, él mantuvo sus convicciones democráticas, nunca las ocultó. Y ética. Todo el mundo lo conocía, porque realmente todo el mundo lo conocía, tenía tratos con unos y otros, una persona que intercambiaba ideas pero no llegaba a la confrontación por confrontar, por imponer una razón. Claro. No soy yo quien tiene que decirlo, pero fue una persona apreciada, respetada, un consejero buscado en muchos casos,
y respetado de un lado y de otro. Es decir, creo que lo respetaban no por la participación política, sino que eran más respetados por la persona que era. Sí, el humanismo que tenía, que portaba encima, sí, está claro. Y sí, La bonomía. por su forma de proceder en la vida. Bueno, para un hombre bueno, todo el sentido de la palabra. En lo familiar, en lo comercial, en lo político, bueno. Está claro, está claro. ¿Y sus amigos, sus compañeros de generación, sabían de toda esa historia? ¿Tenían alguna versión? ¿Le preguntaban a él? ¿Había alguna interrelación? Sí, yo qué sé. Teníamos momentos muy distintos, ¿no? Pero era algo que... bueno, había estado en Morlán, estaba ahí, él... yo qué sé, a veces se hablaba, a veces no se hablaba, se tomaba como un hecho un poco natural, incluso en sí la batalla de Morlán se consideraba como que no había sido como que era excesivo decir la batalla o el combate de Morlán, que había sido una revuelta, unos tiros al aire y chau, que no fue así, porque por algo hubieron 5 muertos, ¿no? Claro. Pero tal vez nunca se le dio un gran valor, no sé, esas cosas de la historia. ¿Y su mamá lo conoció después? No, lo conocía antes, cuando le comentaron a Rosario que parecía que había habido algún revuelo, que estaban trayendo algunos presos a la comisaría de Rosario, y dijo, ay, ahí debe estar Piñatar. Ah, ella se enteró ahí. Y se enteró ahí en Rosario, eran novios. Claro. Y ella charlaba con él así. Y lo charlaría. Si yo realmente no, yo le digo sinceramente, no. Era un hecho en el que había participado mi padre, nos llamaba la atención, la gente preguntaba, pero No era el hecho más importante en la vida cotidiana. sí, no. Vamos a decir, la vida de él no estaba marcada por haber sido participante por la... No era, para él no era una credencial que la estuviera exhibiendo. No, Ni ustedes tampoco. No, tampoco. Después, tal vez con el tiempo lo entras a mirar de otra manera, ves cómo otras personas lo evalúan y tomás le vas dando otra dimensión y sentís un sano orgullo de decir, bueno, esta fue mi padre. Pero no fue una tarjeta de presentación, una carta de presentación, decir, soy el hijo de fulano y por tal tengo que tener tal lugar. No. ¿Y usted tiene hijos? Sí, una hija. Y ella está enterada. Sí, vive como algo normal. Y está, es un hecho. Lo tomamos así, ¿no? Bueno, no sé si No, está perfecto, está bien. lo que queríamos era un testimonio, conocerlo, ver. El marco general histórico del hecho, ¿no? Es decir, de que es trascendente por lo que fue, es decir, en su momento, ¿no? Es decir, bueno, como tantos digo, también como el hecho de Grauer o el hecho de Baltasar Blum, es decir, que hoy es impensable que por un golpe de Estado un expresidente se suicide. Y sin embargo, Blum lo hizo. Y bueno, y a Grauer que le pegaron unos balazos en las piernas y lo dejaron desangrar hasta que gangrenó y murió. Lo dejaron preso en Pando y chao, y murió ahí. En fin. Como decía, la trascendencia de los hechos al paso de la historia después se rememoran con otra magnitud. Con otra magnitud, sí. Con otra magnitud. En fin. Sí. Uno creció con algo como que era algo tal, que había ocurrido, que lo sabíamos, él era el participante.
que nunca reclamó nada por eso, ni que le correspondía ocupar un lugar por haber participado en eso, no, nada, no sé. No recibía una pensión como los de No, 1904. no. Creería que ninguno de los de Morlán, No, nunca escuché nada de nunca eso, se no. supo, no. Porque los de 1904 algo recibían, ¿no? Sí, sí. Había gente en el... Y sí, yo sé por haber leído en historia que siempre decían como que había una compensación para Sí. los heridos, los No sé fallecidos, cuál era el origen. no sé. No. Pero escuché y conocí gente que recibía una Sí, especie sí, de pensión. retirado yo me acuerdo cuando salían los pagos del Banco de Previsión Social, aparecían en la nómina retirados de 1897 y 1904. ¿Me acuerdo? Era chico. Sí. Pero en los años 50 había gente que seguía cobrando. Sí, porque al revolucionario lo asimilaban como que hubiera, como al ejército, ahí entre los pactos de vencido y vencer. En el comercio de mi padre, por ejemplo, estaba el Cabo Medina, que uno participó en 1904 en el ejército, y tenía una pensión, y bueno, tomaba su vino en el bar de mi padre, ¿no? Sí. En fin. Pero no, nunca le escuché nada de eso. No. Sí. Y sé que no lo percibí hasta que no se jubiló, no percibió nada Claro. del BPS. Eso también muestra las motivaciones por las cuales se movían, ¿no? Los ideales, la ética, todo. Sí, no, incluso de eso nunca escuché nada que alguien hubiera cobrado por Morlán, realmente no. Incluso, ya le digo, ellos recibieron la noticia, fueron y le abrieron la puerta del calabozo, están en libertad y chao, ta. Locos del contento. Exacto. Pero no otra cosa, es más que, bueno, habrá sido por y tampoco me interesé en buscar en la historia, pero habrá sido un decreto de amnistía general para los de Morlán y los de Basilio y para todos, Claro. que quedaron sin antecedentes, sin nada, porque... Sí, Basilio Muñoz después llegó hasta Sí, se volvió a retirar para Brasil. a Brasil, fue hasta Río Janeiro, sí. Este, Y ahí hizo una declaración, una carta, mandó una carta. Sí, yo creo que son cosas que han quedado como aisladas un poco, que fueron como que al no concretar ninguna movida más importante a nivel nacional, fue como que Morlán quedó acá, lo otro quedó allá, y no sé, por el otro lado que hubo una especie de levantamiento que también se apagó enseguida y chau, está. Se terminó. Está claro. No, y debe ser muy peculiar eso de que abrieran las puertas de la cárcel y salieran y se fueran a la casa. Y se fueron a la casa, sí. A tomar el café o la de tarde. Sin pena, sin nada, sin... Sí, bueno. Además, un régimen que también era cuestionado por los métodos que aplicaban. Con los revolucionarios no lo aplicó. Claro. Pero en lo estrictamente personal seguramente agarró sus cosas y se fue. Sí, y además que estaban preocupados qué les iba a pasar a ellos personalmente por lo que se decía que pasaba, el tema de los interrogatorios, tortura. Porque los líos siguieron, ¿no? Bueno, no con ellos, pero... pero bueno, por los antecedentes que traía el régimen se sabía que no era de los más blandos. No, y además que había destierro, que había esto, lo otro. Claro. Y bueno, y a ellos un día le abrieron la puerta del calabozo a los 15 días y bueno, se pueden ir. Y bueno, no vamos a preguntar. Sí. Vamos a pedir que nos quedemos. O sea... No, es bien peculiar, ¿no, Adrián? Así como yo que sé, fue peculiar pensar que todavía podrían hacer un tipo de levantamiento como fue en el 97, en el 904. Claro. El mundo había cambiado. Ya había cambiado todo. Había ferrocarril. Ya había ferrocarril, había aviones, había ametralladora. Seguro. Sí. Fue una quijotada, realmente Sí. un romanticismo. Sí.
caro, un romanticismo caro porque costó vida. Claro. Bueno, en la historia se cuenta que de ese tipo de hechos ha habido miles, incluso los hay hoy, ¿no? Sí, La parte ética, la parte romántica, los ideales, llevan a veces a actitudes o a comportamientos así, ¿no? Sí, sí. Medio arrebatos, pero sí, sí. que tienen sentido. Bueno, Bárbaro. muchas gracias, amigo, Por favor. por este diálogo. Ahora sacamos Saca las fotos fotos ahí. esas dos. Perfecto.